Y a partir de ahí, pues ya empezó la pretemporada, el primer equipo, tal, no sé qué. Todo salió. Claro, tú eras jugador del primer equipo, Yo era jugador del primer contrato, equipo, dinámica, todo. Todo, entonces, bueno, pues empecé. Entonces, bueno, pues lo típico, bueno, pues lo que pasa es que el Madrid, pues hay una competencia brutal. En ese momento estaban Hugo Sánchez y Butragueño. Yo llegué a jugar, digamos, los partidos de. Estuve jugando los partidos de pretemporada. Y en un momento dado que en el partido más importante de la pretemporada jugamos Hugo Sánchez y yo. Pero es verdad que Hugo Sánchez y yo éramos delanteros centros y entonces los dos íbamos prácticamente, nos movíamos en terrenos iguales. Entonces el Madrid necesitaba siempre un jugador tipo Emilio que jugaba, claro, que recibía en los picos del área y era capaz de internarse, llegar hasta el palo y hacer el pase atrás o meter gol. O sea, Emilio siempre ha sido un jugador maravilloso. Entonces, bueno, pues ahí estuve 3 años, bueno, que jugué bastante, pero no jugaba de forma habitual. O sea, yo pues, jugaba unos partidos de los inicios de Copa Europa, los de tal, en los cuales, bueno, pues yo cumplí con mi cometido. Yo tenía los hat-trick, los tenía en primera división, en segunda y en Copa Europa. Es que es impresionante que tu competencia. Sí. Butragueño. Hugo Sánchez. Es que... Sí. Además me hacía mucha gracia porque cuando te preguntaban, o sea, cuando preguntaban Butragueño siempre ha sido muy habilidoso en este tipo de respuestas. Hugo Sánchez estaba por encima del bien y del mal, en el sentido vivía en su mundo tal, pero en cambio Emilio siempre quería agradar, entonces lo hacía de buena intención, pero decía aquello de Losada es un magnífico jugador para el futuro. Siempre metía el para el futuro, ¿no? No está jugando, no va a jugar, pero en algún momento lo hará. Claro, era como que me hacía mucha gracia, tío. Joder, se agradece que y ahí estuve, pues jugar, pues bueno. ¿Qué jugadores, un poco repasando esos años, qué generación era? Para que la gente lo sepa y se ubique. ¿qué alineación? Una alineación más o menos. Chendo, Solana, Tendillo estaba, luego en mediocampo estaba Mitchell, Schuster y Fernando Hierro. Estaba Butragueño, Hugo Sánchez, luego estaba Paco Llorente, luego estaba también otro jugador, Julio Llorente, luego estaba también, yo jugué con Hagi, era extranjero, Hugo Sánchez. En las alineaciones estaba Paco Bullo de portero. O sea, fue la época de las 5 ligas. Fue la época de las 5 ligas, que luego y fue la época de que jugamos las Copa Europa, que nos eliminó el Milán por un 1-0 y el famoso partido del 5-0 aquel. ¿Qué tal? O sea, fueron etapas muy bonitas. Muy bonitas. Es que vaya alineación has dicho, madre mía. No. Para ti, dale. No, para ti, te iba a decir, ¿quién era el que más... Eso quería preguntar. Si recuerdas esa época, dices, este era un espectáculo. Todos, obviamente, dentro de la grandeza esa que es una grandeza. No te digo que te tocase el medio en un rondo, porque te vamos. Sí, ¿no? No la cogía ni con la mano. O sea, tenía que. Son gente, pues otro nivel. Sí, no, que es otro nivel. Pero si tienes que quedarte con uno personal, porque esto es una opinión personal. Yo pues, había visto jugar a Martín Vázquez, que era una maravilla. Mitchell. Emilio también, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez era un jugador que era maravilloso verle a la hora de rematar. Es un tío que le pegaba muy bien con la izquierda, con la derecha, le pegaba con las dos, no necesitaba regatear, o sea, no era una cuestión de que él necesitase hacer, porque realmente lo que necesitaba era aliviarse. O sea, un delantero, realmente, los delanteros a veces parecen torpes cuando salimos del área, porque no entendemos que nos pueden, en el área no nos toca a nadie, pero cuando sales fuera del área, ahí te pegan como tal. Entonces, y el tiempo de reacción en el área es distinto, porque tú el balón, nadie te va a tocar, ¿no? Entonces tú lo único que tienes que tener es la mentalidad donde tienes que tener claro dónde está la portería. Entonces, por eso muchas veces los delanteros, cuando salimos a jugar, y sobre todo en aquella época, porque ahora luego ya fue cambiando, yo empecé con 3 delanteros, luego éramos 2, luego eran uno y un medio punta, luego un media punta, luego ya no había ni delanteros. O sea, entonces claro, cuando tú eran formas diferentes de salir, tú tenías que adaptarte a lo que hubiese, pero no era tu
zona natural de juego. O sea, era ahí otro... se notaba un poco la diferencia, ¿no? El delantero que en el área sabía el hecho de que no te pueden tocar, porque a otros a lo mejor es que entran en precipitación, porque... Claro, pero es que eso se notaba enseguida, tú sabes que era delantero, porque o sea, a ti te decían que eras frío, o sea, es frío, pero es que la frialdad no es una virtud que se tiene cuando eres delantero, pero es muy mala cuando eres centrocampista. Claro, ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, o sea, el delantero, pues el centrocampista que iba y se quedaba ante el portero, a lo mejor lo primero que hacía era tal. Claro, y tú sabías que, bueno, tú ibas de dos maneras distintas a lo que es ahora el fútbol. En ese momento tú ibas pensando en la hostia que te iba a pegar el tío que venía por detrás, que tenías que ir pensando en que no estará a tiro. Y luego no se te ocurría pensar lo que le ibas a hacer al portero, si le ibas a hacer una gambeta o si ibas a hacer el truco, sino que me voy a quedar delante y para adentro. Y para adentro, ¿sabes? Ahora no, ahora se queda delante del portero y lo único que vas pensando es ¿qué le voy a hacer? O sea, porque te da tiempo, porque nadie te va a pegar detrás a no ser que sea que es tarjeta roja directa, ¿qué tal? Que eso no quiere decir que no estoy comparando el fútbol. Digo, de cara al delantero. El delantero, tú cuando te quedabas delante del área, el tío iba a darte, a tirarte o lo que fuese, ¿sabes? O sea, le sacaban tarjeta amarilla y si era la segunda, pues a lo mejor se iba a la calle. Entonces, pues era otro fútbol, o sea, era